Amados, amadas, les pido que por favor vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 2. Dice aquí el título: Yahweh elige a Moisés, el nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés huye a Madián. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, es decir, a los hebreos, y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Amén. Dice la Escritura, amados y amadas, aquí en Éxodo 2:12, que Moisés vio a un egipcio que maltrataba a un israelita. Miró a todos lados y miró a todos lados, y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Con frecuencia, amados y amadas, los pecados espirituales suelen ser más tolerados que los pecados de la carne, pese a que potencialmente son igualmente letales. Tanto los pecados espirituales como los pecados de la carne son igual y potencialmente letales. Y cuando hablo de pecados espirituales me refiero a la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la gula, la pereza. Y al hablar de pecados de la carne me refiero al adulterio, la fornicación, las orgías, la inmundicia, solo por mencionar algunos de ellos. Y es que, amados y amadas, generalmente no somos tan reacios o no solemos condenar tan fuertemente los pecados espirituales como solemos hacer con los pecados de la carne. Aunque tanto los unos como los otros indefectiblemente son pecados y sumamente perjudiciales para quienes los cometen o para quienes cometemos tal o cual pecado. Llámense pecados espirituales o pecados de la carne. Dicho de otra manera, amado y amada, pecado es pecado. Sea que estés albergando en tu corazón un pecado espiritual como la soberbia o la envidia, o sea que estés efectuando un pecado de la carne como el adulterio o la fornicación. Pecado es pecado, pero generalmente solemos ser más
condescendientes con los pecados espirituales que con los pecados de la carne. Pero vemos aquí en esta enseñanza que Moisés perdió su bendición a causa de un pecado espiritual llamado ira. El título del mensaje en esta hora es Líderes descalificados. Líderes descalificados como Moisés, que albergó en su corazón un pecado espiritual llamado ira. Líderes descalificados. ¿Y qué vemos, amado y amada, en el desenlace de esta historia de Moisés? Vemos a un Moisés que murió sin cumplir su sueño de entrar a la tierra prometida debido a un pecado espiritual que albergó en su corazón durante prácticamente toda su vida. Y después de todos los portentosos milagros y prodigios que Moisés en compañía de su hermano Aarón ejecutaron en frente del faraón, al final del día, Moisés vino a ser parte de uno de los muchos líderes descalificados que podemos encontrar a lo largo de las Sagradas Escrituras. Y vemos que Moisés arruinó la misión que Yahweh tenía para su vida y acortó su ministerio y su vida propia el día que desafió a Yahweh golpeando la roca en la mismísima presencia del Altísimo. Terminó Moisés deshonrando a Yahweh en el último año, escúchame bien, en el último año de su peregrinaje en el desierto. ¡Wow, amado y amada! ¡Qué terrible! Qué terrible que después de toda una larga trayectoria, en el último momento de nuestra vida, echemos todo a perder, echemos todo por la borda por un pecado espiritual que no hemos decidido entregarle a nuestro Abacadosh, que hemos por el contrario decidido estar abrazando y apapachando de una manera desafiante delante del Altísimo. Moisés prácticamente en los últimos 15 minutos, en la última media hora de su peregrinaje por el desierto, en la etapa final o en la escena final de todo este peregrinaje, lo arruinó absolutamente todo y perdió su oportunidad de entrar a la tierra prometida, gracias a un pecado espiritual que siempre albergó en su corazón. Y aunque al final del día Moisés le pidió encarecidamente a Yahweh que le permitiera entrar a la tierra prometida, Yahweh con determinación le dijo: bajo ninguna circunstancia, Moisés, vas a poder entrar a la tierra prometida. Porque es que, amado y amada, como hemos visto en otras ocasiones, Yahweh nos pasa por el examen una y otra y otra y otra vez. N veces nos está el Eterno pasando a través del examen y salimos desaprobados, al punto de que Yahweh al final dice: reprobado, reprobado Moisés. No puedo permitirte que entres a la tierra prometida. Por supuesto que te perdono, Moisés, pero no entras, no vas a entrar a la tierra prometida. Porque vuelvo y reitero, amado y amada, como lo hemos visto en otra enseñanza, Yahweh, por supuesto que cuando nos confesamos delante de Él, le confesamos a Él nuestras faltas y nuestros pecados, ten por cierto que Él te va a perdonar, pero las consecuencias de nuestras faltas y de nuestros pecados hemos de pagarlas indefectiblemente. Vemos en Deuteronomio capítulo 3, versículo 25, que Moisés le ruega a Yahweh que le permita ver la tierra prometida. Y dice así, Deuteronomio 3:25, pase yo, te ruego, y vea aquella buena tierra
que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Yahweh se había enojado contra mí, es decir, contra Moisés, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Yahweh, basta, no me hables más de este asunto, Moisés. Vemos aquí, amados y amadas, que Yahweh, nuestro Adonai, no quiso concederle a Moisés el deseo de cruzar a la tierra prometida. A causa de ese pecado espiritual que Moisés había albergado en su corazón toda su vida, el pecado de la ira. Moisés quedó como muchos líderes han quedado, líderes descalificados delante del Altísimo. ¿Cómo está tu vida, amado y amada? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú delante de la presencia del Altísimo? ¿Sigues albergando en tu corazón algún tipo de pecado espiritual como la lujuria, como la ira, como la soberbia, como la envidia, la avaricia, la pereza o la gula, así como hizo Moisés, un pecado espiritual llamado ira? ¿Cuál es ese pecado que has estado albergando en tu corazón y que como no cae en la clasificación de un pecado de la carne, lo tienes como en una clasificación de un pecado pequeño o de un pecadillo? Porque te recuerdo, amado y amada, que dice la Escritura, pecado es pecado. No hay pecadillo, ni pecado pequeño, ni pecado grande. La infracción a la Torá es igual a pecado. Sean pecados espirituales que solemos humanamente minimizarlos al grado de pecadillo, o sean pecados de la carne que solemos humanamente magnificarlos como megapecados. En general, amado y amada, pecado es pecado. No vaya a ser, amado y amada, que por tratar de minimizar los pecados que hemos venido cometiendo, como quizá hizo Moisés en su vida, vayamos a terminar en un desenlace como líderes descalificados, por estar durante nuestra vida autojustificándonos y minimizando los pecados que hemos venido cometiendo y clasificándolos como pecados menores o como pecados insignificantes por los cuales Yahweh no se enfadará. Aquí, amados y amadas, en esta historia de Moisés, tenemos un varón, un líder que Yahweh llamó, un líder que Yahweh eligió con un gran propósito para su vida, nada más y nada menos que sacar al pueblo de Israel de Egipto. Un llamamiento kadosh, un llamamiento santo que Yahweh le hizo a Moisés. El pecado de la ira, un pecado espiritual que solemos aún hoy en día minimizar o clasificar como un mini pecado. Este que hoy en día se minimiza también como quizá lo minimizó Moisés durante su vida, este pecado espiritual llamado ira arruinó la vida de Moisés, arruinó la misión para la cual fue llamado, arruinó su ministerio y al final del día, aunque le pidió encarecidamente a Yahweh que le permitiera pasar del otro lado del río Jordán, Yahweh de manera determinante le dijo no. Basta ya, Moisés, no me hables más de este asunto. Deuteronomio 3:26. Así que vemos aquí a un Moisés que lamentablemente no pudo cumplir con su sueño de entrar a la tierra prometida. Qué ironía, amados y amadas. El líder que Yahweh escogió para sacar al pueblo de Israel de Egipto terminó como muchos líderes han terminado, líderes descalificados. Pero amados y amadas, ¿qué hizo Moisés para terminar como un líder descalificado,
para ser descalificado de su ministerio, para ser descalificado de su misión. ¿Qué hizo Moisés, amados y amadas, para que Yahweh lo castigue de esta manera y termine delante del Altísimo como un líder descalificado? Y escúchame bien, no dije que terminó Moisés como un líder no perdonado, porque vuelvo y reitero, Yahweh nos perdona una vez que le confesamos nuestras faltas, pero las consecuencias de las mismas, las consecuencias del pecado, hemos de pagarlas indefectiblemente. La respuesta se encuentra en Números capítulo 20, versículo 10 en adelante. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes. ¿Cómo estaba Moisés enojado? ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Porque ¿qué hizo Moisés, amados y amadas? Desobedeció a Yahweh, dice aquí la escritura en Números 20, en la mismísima presencia del Altísimo. Cuando Yahweh le había mandado a Moisés: toma la vara y hablad a la peña en presencia del pueblo de Israel, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña. Eso era todo lo que tenía que haber hecho. Sin embargo, vemos aquí un Moisés enfadado y desafiando al Altísimo en su mismísima presencia, desobedeciéndolo y tratando de robarle la gloria y la honra y el honor a nuestro Abacadosh en su mismísima presencia, tratando de llevarse él el crédito. Y lógicamente se atribuyó el milagro de sacar el agua de la roca. No solo estaba enojado, lleno de ira, golpeó la roca un par de veces, sino que todavía tuvo el cinismo y el descaro de atribuirse delante de todo el pueblo de Israel el milagro del agua que salía y brotaba de la roca. Líderes descalificados. ¿Te encuentras tú, amado y amada, en la clasificación de ser ahora mismo un líder descalificado? ¿Te expulsaron de tu congregación por caer en la clasificación de descalificación? ¿Por seguir albergando en tu corazón algún pecado del espíritu, como la envidia y la hipocresía, como la rebelión y la soberbia, como la pereza y la gula, o como la ira de Moisés? ¿Por qué razón has caído, amado y amada, en la clasificación de estos líderes descalificados? Vemos aquí en esta historia de líderes descalificados cómo Moisés fracasó en lo que presuntamente había sido su fortaleza, la mansedumbre, un presunto líder manso. Vemos aquí a un Moisés que fue descalificado porque nunca resolvió el problema de la ira, porque estuvo durante toda su vida albergando en su corazón este pecado espiritual llamado ira. Te pregunto, amado y amada, ¿cuál es el pecado espiritual que has estado albergando en tu corazón? Y que porque desde tu perspectiva lo clasificas como un pecado menor, no has querido entregarle dicho pecado al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres terminar como Moisés, como un líder descalificado? Entonces sigue apapachando tu pecado. Como se llame ese pecado que desde tu perspectiva lo llamas un pecadillo o un pecado menor.
Porque aquí en esta historia de Moisés vemos que todo comenzó cuando asesinó al egipcio. Dice la historia en Éxodo 2:12, entonces miró Moisés a todas partes y viendo que no parecía nadie, viendo que no había nadie a su alrededor, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Este pecado de asesinato provocado por la gran ira incontrolada de Moisés lo descalificó para servir a Yahweh durante 40 años. Es decir, se pospuso la misión que Yahweh le había encomendado durante escasos 40 años, es decir, 4 escasas décadas, pero no más. Porque ¿qué vemos aquí, amado y amada, al principio de la vida de Moisés? Digamos, al principio de su ministerio. Vemos a un Moisés que evidentemente no dependía de Yahweh, sino que dependía de él mismo. Porque ¿qué dice la escritura en Éxodo 2:12? Entonces Moisés miró a todas partes. ¿A dónde miró? A todas partes, a cualquier parte, amado y amada, excepto al cielo. No volteó a mirar a Yahweh. Él estaba caminando sin tener en cuenta a Yahweh y por ende su fracaso fue seguro. ¿Cómo estás tú caminando, amado y amada? ¿Estás igual que Moisés en los primeros años de su ministerio, mirando a todas partes, sin tener en cuenta a Yahweh, mirando a la izquierda, a la derecha, excepto volteando tu mirada al cielo? Si sigues dependiendo de ti misma, de tus propias capacidades, ten por cierto que terminarás como terminó Moisés, como un líder descalificado. Perdonado, sí, pero descalificado. Y siendo a la postre sustituido por un varón mejor que él. Aquí en Éxodo 2:12 dice claramente, revela claramente la escritura que Moisés en el principio de su ministerio caminaba por vista. Porque ¿qué dice? Miró a todas partes, vio a todas partes, miró a todas partes y vio que no aparecía nadie, no había nadie. Primero miró y después vio. ¿Cómo caminaba Moisés? Por vista. Moisés caminaba por vista y no por fe, no caminaba por emuná, y volteó a todas partes excepto al cielo. Vemos aquí en esta primera etapa de la vida de Moisés que en ninguna parte de las escrituras dice que él se dejaba dirigir por Yahweh o por el Ruach HaKodesh, sino que él caminaba por vista. Miró y vio. Éxodo 2:12. Y vemos, amados y amadas, que para ese entonces, evidentemente, Yahweh ya le había dado a Israel un libertador. Evidentemente, Moisés era ese libertador que Yahweh había escogido para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero Moisés, en su arrogancia y en su soberbia, no tomaba en cuenta a Yahweh, sino que él caminaba por vista. Y empezó en el principio a tratar de hacer la obra de Yahweh o la encomienda de Yahweh sin Yahweh y a su manera. ¿Y qué sucedió? Evidentemente fracasó. Terminó asesinando a un sujeto, a un egipcio. Como tú comprenderás, un líder descalificado. ¿Cómo está tu vida hoy, amado y amada? ¿Estás actuando como inició a actuar Moisés en un principio, a sabiendas ya de que él era el escogido por Yahweh para libertar al pueblo de Israel? ¿Estás tú también caminando en tu soberbia y en tu arrogancia sin tomar en cuenta a Yahweh? ¿O te encuentras ya en la etapa de clasificación de líder descalificado? ¿Has sido ya descalificado y descalificada debido a tu arrogancia y a tu soberbia?
¿O has caído en la clasificación de líderes descalificados porque has tratado de estar en un liderazgo al cual no has sido llamado ni llamada? ¿Sigues usurpando un liderazgo al cual Yahweh no te llamó? ¿O sigues albergando en tu corazón pecados del espíritu que consideras pecados mínimos, como la ira, en este caso, como la soberbia o como la altivez? Porque ¿qué sucede, amados y amadas, que cuando un líder no está seguro de la voluntad de Yahweh o de sus acciones, suele temer, inclusive hasta las opiniones de terceros? Ya no digo de sus malas acciones, como en este caso Moisés, que asesinó a un egipcio. Y por el contrario, cuando un líder está seguro que está haciendo la voluntad de Yahweh, no teme siquiera las opiniones de terceros. Las opiniones de terceros sencillamente le son indiferentes, porque sabe que está siendo guiado por el Altísimo, por Yahweh Elión. Así que las opiniones de terceros sencillamente ni siquiera las toma en consideración. ¿Cuántas lecciones podemos aprender aquí en las Sagradas Escrituras? Moisés tenía definitivamente la mirada puesta en los hombres y no en Yahweh, no en nuestro Adonai, porque vemos aquí claramente que al comienzo de su ministerio Moisés trató de hacer las cosas a su manera sin tomar en cuenta a Yahweh. ¿Y qué resultó? Resultó siendo un homicida. Terminó haciendo como muchos hacen hoy en día, tratando de hacer la obra de Yahweh en la carne y no en el espíritu. Y evidentemente fracasan, como fracasó Moisés. ¿Y qué sucedió, amado y amada, como consecuencia de que Moisés, en un inicio, divorciado de Yahweh, tratando de libertar al pueblo de Israel en la carne, terminó asesinando a un egipcio? Y evidentemente en la carne fracasó y Yahweh se vio en la imperiosa necesidad de postergar el ministerio de Moisés durante solo 40 años. 40 años. ¿Te has visto tú, amado y amada que me escuchas, como uno de estos líderes descalificados debido a que en primera instancia Yahweh te hace un llamado y una vez que te hace el llamado, empiezas a actuar en tu propia carne y aún fuera del tiempo establecido por Yahweh? Porque una vez que Yahweh nos llama no significa que mañana mismo vas a iniciar el ministerio. No termines, amado y amada, como uno de estos muchos líderes descalificados, tratando una vez que Yahweh te ha hecho el llamado, si es que te hizo algún llamado, de empezar a ejecutar las obras en la carne, sin tomar en cuenta a Yahweh y totalmente desfasado en la línea de tiempo del Altísimo. Porque una vez que Yahweh nos hace un llamado, enseguida nos prepara y una vez que hemos aprobado todos los exámenes del tercer cielo, no solo tocante a los pecados de la carne, sino también tocante a los pecados del espíritu, entonces Yahweh nos promociona para llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Qué importante esta historia de la vida de Moisés, uno de los muchos líderes descalificados a lo largo de las Sagradas Escrituras. Un líder que postergó la misión que Yahweh le había dado durante 40 años por haber estado en un principio actuando en su propia carne sin tomar en consideración a Yahweh, guiándose por vista y no por fe, y creyendo carnalmente que asesinando a todos los egipcios iba a poder libertar él en su carne a todo el pueblo de Israel. Vemos aquí en el principio
en ese tiempo que definitivamente Moisés no estaba preparado para liderar al pueblo de Israel. No estaba preparado ni siquiera para estar en comunión con Yahweh, porque se guiaba por vista y caminaba en la carne, porque Moisés trató de hacer la obra de Yahweh a su manera y sin siquiera tomar en cuenta a Yahweh. Él pensó en su corazón, bueno, he sido escogido para liberar al pueblo de Israel, entonces déjame empezar a asesinar a los egipcios y a sepultarlos en la arena, en lugar de hacerlo a la manera de Yahweh y en el tiempo de Yahweh. Y evidentemente, amado y amada, Moisés caminaba por vista. Y una vista muy peculiar, como tú comprenderás, porque miró a todas partes excepto al cielo. Y viendo que no había nadie por ahí, ejecutó al egipcio, lo mató y lo sepultó en la arena. ¿A la manera de Yahweh? Por supuesto que no. Yahweh ni siquiera había sido invitado al corazón de Moisés para aquel entonces. Y es evidente que aquí en esta escena Moisés tenía mucho temor de la opinión o del qué dirán las personas, precisamente por no hacer la voluntad de Yahweh y por no caminar por fe, sino por vista. Porque si hubiese sabido que estaba haciendo cosa buena, no hubiese escondido el cadáver del egipcio ni lo hubiese sepultado en la arena. Evidentemente a Moisés le importaba mucho el qué dirán, porque viendo que no había nadie por ahí, por temor al qué dirán, viendo que no había nadie, entonces ejecutó al egipcio. Cuántas lecciones, amados y amadas, para aprender en las Sagradas Escrituras. Una ira descontrolada conduce a acciones desgarradoras y terribles. Aprendemos aquí de esta historia de Moisés en Éxodo 2:12 que si tenemos que mirar a todas partes y que si nos tenemos que cerciorar de que no hay nadie a nuestro alrededor, porque sabemos que lo que estamos a punto de llevar a cabo no está correcto, mejor no lo hagamos, así de simple, porque nosotros sabemos en nuestro corazón de antemano que no está correcto y que no está bien delante del Altísimo. Porque si estuviese bien, no tendríamos que andar volteando a todas partes a ver si no hay testigos en la escena del crimen. De modo que hasta que no sepamos que lo que estamos haciendo es la voluntad de Yahweh y estemos seguros de ello y de que es Yahweh quien está guiando nuestros pasos, entonces podemos ejecutar la acción. Pero aquí en esta escena de Moisés de Éxodo 2:12, evidentemente Moisés sabía que no estaba siendo guiado por Yahweh y sabía que necesitaba cerciorarse de que no hubiese ningún testigo ocular en la escena porque estaba a punto de asesinar a un egipcio. De modo que cuando temes la opinión de los hombres, es evidente que sabes en el fondo de tu corazón que no has hecho bien, porque no has sido guiado por Yahweh, porque ni siquiera lo tomaste en consideración, porque minimizaste los pecados espirituales como la ira, la soberbia y la arrogancia, en este caso en particular. Y vemos aquí, amados y amadas, que sepultar al egipcio en la arena, esconder el cadáver del occiso en la arena, no le sirvió de nada a Moisés, porque ¿qué dice la Escritura? Que la sangre clama. Así que aprendamos, amados y amadas, que esconder el error no lo va a borrar. Esconder el pecado no lo va a borrar. Entendamos, amados y amadas, que por más que escondamos nuestros pecados, Yahweh los sacará a la luz tarde o temprano. Y a menos que confesemos al Señor nuestros pecados, estos no caducarán y seguirán teniendo vigencia y seguirán latentes todos los días de nuestra vida hasta que le confesemos a Yahweh nuestro pecado. Porque todo aquel que oculta el pecado, como en este caso hizo Moisés, con el tiempo será descubierto, porque no hay nada oculto que no salga a la luz.
¿Y qué vemos aquí en esta historia, amado y amada? Que esto que hizo Moisés es una tendencia natural de los hombres, de cometer el pecado y esconderlo, cometer el pecado y sepultarlo, ocultar las faltas, ocultar el pecado cometido, creyendo que nadie nos vio, porque es que ya miré a mi alrededor, ya miré por todas partes y como estoy viendo que no aparece nadie, que no hay nadie en la escena del crimen, entonces cometemos el delito, cometemos el pecado y lo escondemos. Igual que hicieron en aquella ocasión Adán y Eva cuando se encontraban en el jardín del Edén, tratando de esconderse de Yahweh y de esconder su pecado. Trataron de encubrir su desnudez con hojas de higuera. ¿Pudieron? ¿Lograron el cometido? Por supuesto que no. ¿Pudo Moisés esconder su pecado? Por supuesto que no. Pero es que enterró el cadáver muy profundo bajo la arena, pero no pudo esconder su pecado. Y otro ejemplo es el de Caín tratando de enterrar a su hermano y de esconder su pecado. ¿Pudo esconder su pecado Caín? Tampoco pudo. Porque ¿qué dice la Escritura acerca del pecado cometido por Caín? La sangre de tu hermano clama. La sangre clama, amado y amada, no lo olvides. En Génesis 4:10 dice la Escritura, y él le dijo, ¿qué has hecho? Diciéndole a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo dice? La voz de la sangre. Grábatelo, amado y amada. Génesis 4:10. La sangre clama, la sangre tiene voz. ¿Y cómo clamaba la sangre de Abel? Desde la tierra y se escuchaba hasta el cielo. Gloria al Eterno. Una gran voz, una voz muy potente tiene la sangre, amado y amada, que se escucha hasta el tercer cielo. No olvides, amado y amada, que tarde o temprano el pecado que hemos cometido nos alcanzará. En Números 32:23 dice, mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Yahweh, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Cómo dice? Vuestro pecado os alcanzará. Indefectiblemente nuestros pecados nos alcanzarán. Números 32:23. En Eclesiastés 12, 13 y 14 dice de la siguiente manera, uno de mis textos favoritos. El fin de todo discurso oído es este, teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Yahweh traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yahweh juzgará todas las cosas que hagamos, incluso las que hayamos hecho en secreto, incluso aquellas que hayamos escondido en el subsuelo, 3 metros bajo tierra. No olvides, amado y amada, que Yahweh traerá a juicio toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero ¿qué es lo que solemos encubrir? Lo malo, evidentemente lo malo. Y en Lucas 12:2 dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. No hay nada, amados y amadas, encubierto, no hay nada, porque llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todo el mundo. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni hay nada oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. ¿Y qué se encontraba haciendo aquí este líder descalificado llamado Moisés? Encubriendo su pecado. Evidentemente, Moisés no prosperó, amados y amadas, porque él trató de encubrir su pecado. Y Yahweh permitió en su misericordia que este pecado saliera a la luz porque Yahweh tenía planes con Moisés. Yahweh tenía planes de llevar a Moisés al desierto y que tomara unas leves clases de kindergarten, de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad y varios PhD en pastoreo de ovejas, varios posgrados, varios doctorados en pastoreo de ovejas. Y como suele hacer nuestro Abacadosh, espero que para este momento ya lo hayas aprendido. Él no nos lleva a la universidad espiritual por 5 o 6 años como las universidades de hoy en día. Yahweh nos lleva a la escuela divina normalmente por alrededor de 40 años, hasta que obtenemos un doctorado en la materia. Y muchas veces, como este líder Moisés, ya habiendo obtenido el doctorado en la materia, terminamos como líderes descalificados por no despojarnos de esos que llamamos mini pecadillos del espíritu, como la ira, como la soberbia y como la altivez, como la envidia, como la pereza, como la avaricia y como la gula. 40 largos años en la escuela de Yahweh para terminar como líderes descalificados. ¿Cuántas lecciones, amados y amadas, aprendemos de la vida de Moisés? Y es que vemos aquí en primera instancia que la ira sin control definitivamente retrasó las bendiciones que Yahweh tenía para Moisés y en lugar de promoverlo a los propósitos divinos, definitivamente lo retrasó. Moisés no pudo contener su ira, no quiso entregarle la ira a Yahweh y Yahweh pospuso su ministerio por 40 años, así de sencillo. Porque es que, amados y amadas, estos pecados espirituales, como en este caso, la ira de Moisés que solemos nosotros minimizar, le causó un gran desastre a Moisés. Y aprendamos, amados y amadas, que los fines espirituales de Yahweh nunca los vamos a alcanzar por medios carnales. Jamás los vamos a alcanzar haciendo campaña proselitista carnalmente, porque Yahweh definitivamente había llamado a Moisés, pero él, en lugar de hacer la obra de Yahweh a través del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh, intentó hacer la obra carnalmente y separado de Yahweh. Y separados de Yahweh nada podremos hacer. Entendamos, amados y amadas, que no podemos ejecutar la obra de Yahweh por medios carnales. Vemos aquí claramente que el plan de Moisés lo condujo al pecado y no a la liberación del pueblo de Israel, porque huyó al desierto en calidad de prófugo y en calidad de homicida. No intentemos, amados y amadas, hacer un mal para procurar un bien. Jamás utilizando los medios carnales que contradicen los principios bíblicos vamos a poder ejecutar la obra de Yahweh. Y es que, amados y amadas, debemos de ejecutar la obra de Yahweh en el tiempo de Yahweh, a la manera de Yahweh y bajo la dirección de Yahweh. Jamás en tu tiempo, ni en la carne, ni mucho menos a tu manera, sino que hemos de estar sujetos a Yahweh, a la manera de Yahweh, en el tiempo de Yahweh, y no guiándonos por vista, sino por fe, por emuná, y nunca a nuestra manera, sino siendo guiados por el Ruach HaKodesh, siendo guiados por el Espíritu Santo, a menos que quieras terminar como Moisés,
en la clasificación de líderes descalificados, totalmente fracasado. Y Yahweh, viéndose en la imperiosa necesidad de postergar el ministerio de Moisés, porque hay un pecado espiritual ahí bien guardado en el corazón de Moisés. Un pecado que se vio claramente durante su vida, que nunca pudo controlar y que nunca le entregó a Yahweh. Un pecado espiritual llamado ira. Un pecado espiritual llamado soberbia y llamado altivez. Un pecado llamado enojo. Ira desmedida, enojo descontrolado. El líder fosforito. Ni lo toques porque se enciende. Se llena de ira y se llena de cólera. Vemos, amados y amadas, que a lo largo de la vida de Moisés jamás resolvió ni le entregó a Yahweh el problema de la cólera y de la ira, el problema del enojo. Y tú, amado y amada, ¿qué pecado espiritual que has venido minimizando por así convenir a tus intereses aún no le has entregado a Yahweh? ¿Qué te ha hecho quizá a estas alturas caer en la clasificación de estos líderes descalificados? Porque aquí en esta historia todo comenzó cuando Yahweh llamó a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Lo que hace la mayoría. Trató de adelantar el reloj de Yahweh y de actuar a su manera, sin tomar en cuenta a Elohim. Actuó en la carne. Terminó asesinando a un egipcio y huyendo en calidad de homicida al desierto, lejos del faraón. Quiso ejecutar la obra de Yahweh a su manera, mata al egipcio, lo entierra. ¿Y qué sucedió? Pues no le sirvió de nada. Y vemos aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 11, 8, que nuevamente sale Moisés muy enojado de la presencia del faraón. Vuelve a salir a flote ese pecado espiritual en el corazón de Moisés. La ira, la cólera, el enojo incontrolado. Salió de la presencia del faraón ardiendo de enojo. Éxodo 11:8. Fue esta cólera e ira descontrolada de Moisés que lo llevó a destrozar, a destruir el único documento escrito por Yahweh, las tablas de la Torá o las tablas de la ley. Moisés se enojó mucho, dice en Éxodo 32:19 de la siguiente manera: y aconteció que cuando él llegó al campamento, Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué hizo? Ardió en ira, ardió en cólera. Y no me malinterpretes, amado y amada, por supuesto que el enojo era justificado, pero no la manera como lo expresó, como lo manifestó. Dice la Escritura claramente: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, tenemos licencia para enojarnos, pero no la manera como lo manifestó. Enójate, pero no rompas las tablas de la Torá. Y no conforme con haber roto las tablas que Yahweh había escrito con su propia mano, tomó el becerro que habían hecho los israelíes y lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Éxodo 32:20. Hizo que los israelitas se tomaran el agua con el polvo del becerro molido. Y nosotros quizá hemos disculpado a Moisés por estos múltiples arranques de ira y de cólera, pero Yahweh nunca lo hizo, porque es que Yahweh mandó a Moisés a volver a labrar las dos tablas de la Torá que él mismo había roto en un arranque de ira y de cólera. Éxodo 34:1.
Y Yahweh dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y vemos que Yahweh esperó pacientemente a Moisés que él pudiese resolver el problema del enojo y de la ira incontrolada, porque vemos que prácticamente 40 años después de este incidente de las tablas de la Torá, Yahweh vuelve a poner a Moisés en el pupitre y le dijo a Moisés: go back to school. Regrésate a la escuela, Moisés. Parece que no has aprendido nada. Vamos a repetir la misma materia, Moisés, la materia de la paciencia, porque has vuelto a salir reprobado. ¿Y cómo le fue? Volvió a reprobar. Salió de nueva cuenta reprobado. Pero a diferencia de las otras pruebas, en esta ocasión Moisés lo arruinó para siempre. Agotó esta vez Moisés todas sus oportunidades. Moisés fue probado en la paciencia y reprobó. Vemos aquí el último examen de Moisés en Números 20, del versículo 8 en adelante, en donde en lugar de tocar la roca y hablar a la peña a vista del todo el pueblo de Israel para que brotase el agua, Moisés, en un arranque de ira y de cólera desmedido, tomó en su mano la vara y golpeó la peña con la vara 2 veces. Y aquí en este último examen, en donde Moisés sale evidentemente reprobado, Yahweh ya no le toleró sus berrinches y lo condenó a morir antes de cruzar el Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. Vemos aquí en esta historia que Yahweh fue paciente e indulgente mientras Moisés día a día continuaba perdiendo la calma, matando egipcios, rompiendo las tablas de la Torá, golpeando rocas. Líderes descalificados. Líderes rompetablas y líderes golpearrocas, líderes asesinos, líderes descalificados. Y aunque parezca increíble, amados y amadas, Yahweh llamó a Moisés el hombre más manso de la tierra. Moisés perdió su bendición debido a la ira y al enojo y a la cólera desmedida. Leo en el nombre de Yahshua, Números 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿What? ¿Cómo dice? Números 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! El líder más manso que había sobre la faz de la tierra perdió su bendición debido a la ira desmedida. Qué ironía, amados y amadas, que Moisés haya perdido su bendición debido a un pecado espiritual llamado enojo, llamado ira, que nunca pudo resolver durante toda su vida. ¿Cuál es, amado y amada, ese pecado espiritual? Ese pecado espiritual que no has podido resolver a la fecha. ¿O es que acaso es un pecado de la carne? ¿O es un pecado del espíritu que consideras un pecadito, un mini pecado? Y que quizá, como otrora Moisés, lo has venido guardando y ocultando y apapachando en tu corazón, so pretexto de que es un pecado pequeño. Aprendamos, amados y amadas, de estas historias que Yahweh nos ha dejado escritas en la Tanaj y en el Brit Hadashah, y reconsideremos el camino por el cual hemos venido transitando. No vaya a ser que, como Moisés, vayamos a terminar como uno de estos líderes descalificados,
líderes descalificados por Yahweh. Vayamos delante del Altísimo y entreguémosle estos pecados espirituales que hemos venido albergando en nuestro corazón y dejemos de estarlos clasificando como pequeños pecados, como pecados que estamos conservando en nuestro corazón y que en el interior de nuestra mente decimos, es que con tener ira o soberbia o arrogancia, yo no le hago daño a nadie. Y quizá no le estés haciendo daño a nadie, pero a quien te estás haciendo daño es a ti mismo. Y a la postre, si no le entregamos estos pecados espirituales a Yahweh, terminaremos como Moisés y como uno de estos muchos líderes descalificados por Yahweh. Qué ironía que Moisés, el varón muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra, terminó como un líder descalificado debido a uno de sus muchos arranques de ira, de enojo y de cólera incontrolable. Porque Moisés nunca resolvió el pecado de la ira y del enojo, y a causa de este pecado espiritual perdió la tierra prometida, y no se le permitió poner un solo pie en la tierra prometida. ¿Y fue perdonado Moisés por su pecado? Por supuesto que sí, pero la gracia de Yahweh no invalidó su justicia. La gracia de Yahweh lo perdonó, pero la justicia de Yahweh no le permitió pisar la tierra prometida. Así que tengamos mucho cuidado de manchar el nombre de Yahweh y terminar como líderes descalificados. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.